¿Cómo están mis remolachers? No me iba a ir yo de fin de semana sin traeros, por supuesto, el resumen de todas las noticias que no te puedes perder, porque amigos, aunque no os lo creáis, han pasado más cosas, aparte de lo de Melody, os lo prometo. De hecho, han pasado muchísimas cosas, así que si no quieres quedar como básicamente una inculta, un inculto en la próxima comida que tengas, atento a lo que ha pasado. O si quieres también temas de conversación para tus mesas. Según como sea la mesa, tampoco te aconsejo sacarlo mucho. Resumen semanal bien cargadito, genocidios con aplausos, novios con cuentas pendientes, ayudas que no ayudan y políticos que cuando no saben qué hacer convocan una manifestación. Sí, amigas, esto ha pasado otra vez. Así que si te pensabas que esta semana ibas a descansar, agárrate el glitter que vienen curvas. Israel, que ya no sabe cómo blanquearse más, empezamos por él, consigue quedar segunda en Eurovisión, no por la canción, sino por publicidad institucional, movilización masiva de votos y gente que se gasta básicamente 20 euros en defender crímenes de guerra desde el sofá. Luego, por supuesto, no tiene 20 euros para ayudar a ningún niño ni para apadrinar a ningún niño, pero sí tiene 20 euros para ayudar a Israel. Por si fuera poco, los festivales que tú creías alternativos están controlados por caca, que podríamos dejarlo así, no, KKR, un fondo pro-israelí con 6.700 millones invertidos en España. Así que tengo una mala noticia para ti porque hay un montón de festivales y también está una cosa que a mí me gusta muchísimo, pero que ya no iré, que es Portaventura, por ejemplo, está clínicas privadas también, educación y, como no, el Sonar, el Viña Rock, el Arena Sound o el Resurrection Fest. Así que, por favor, mírate esta lista antes, no vaya a ser que estés apoyando tú también al régimen de Israel. Su cartera incluye una decena de empresas, desde el Instituto Valenciano de Infertilidad hasta una gestora inmobiliaria, vaya por Dios, contratada por la Sareb o la primera universidad online andaluza. A través del gigante musical Superstruck Entertainment, organiza en España una decena de festivales como son Viña Rock, Resurrection Fest, Arena Sound o el FIB de Benicassim, que menos mal que no me pillé entradas porque estuve a punto, te lo juro, de ir al FIB. Y como yo, hay mucha gente que se pregunta esto: tengo entradas para un festival, pero no quiero colaborar con el genocidio. ¿Quién me devuelve el dinero? Los consumidores se han movilizado para solicitar la devolución de las entradas de festivales vinculados al fondo pro-israelí por atentar gravemente contra sus convicciones éticas. Tenéis la noticia en público y algunos ejemplos de gente a la que igual está pasando lo mismo que a ti, que básicamente, como decimos, se ha dado cuenta de que va a ir y ha dicho: oye, pues igual no quiero financiar un genocidio con mi entrada al FIB, y están intentando pedir la devolución. Es el caso, por ejemplo, que reflejan aquí de Néstor, que ha decidido no asistir al Resurrection en Lugo, algo que no ocurría desde hace 5 años. Como cada edición, había comprado su entrada para disfrutar del festival junto a sus amigos, pero ahora ha tomado la decisión firme de devolverla. ¿Por qué? Pues por el fondo pro-israelí. Como decimos, al hacerse público que estaba relacionado con este fondo, decidió no ir al festival, pero también quería recuperar lo que había invertido en la entrada, porque al final ese dinero estaba gastado y va a acabar en ese fondo de inversión. Muchos de sus amigos también tenían previsto asistir al festival, algunos de ellos llevan acudiendo desde hace 10 años, pero han decidido no ir, ya sea revendiendo sus entradas o tratando de solicitar la devolución. Si no obtienen el reembolso, no acudirán. Otros mantienen que irán y realizarán acciones allí para visibilizar el problema. De la misma forma, a algunos simplemente les da igual y siguen adelante con todo lo que hay. Como decimos, algunos han escrito a la organización del festival para solicitar la devolución, pero de momento, como consumidor, se han dado de bruces con la negativa del festival, que alega que no disponen de reembolsos ni de devoluciones. Público se ha puesto en contacto con la organización del Resurrection y no ha tenido respuesta en el momento de publicar este artículo. Así que desde la Confederación ahora mismo de Consumidores y Usuarios, CECU, y desde Facua, por si os queréis poner en contacto con ellos si estáis en este problema, reconocen que de momento no existe una normativa que permita exigir la devolución de las entradas y no han encontrado desde el punto de vista legal una norma que permita solicitar el reembolso, pero dice que se pueden conseguir estos objetivos manteniendo el boicot y la presión social, principalmente para que los festivales se desvinculen de este fondo. Así que ya sabéis, hay cosas que podéis hacer, como no ir al festival, o como si vais a aprovecharlo para hacer alguna acción a favor de Palestina. También, aparte de esto, como decimos, ha habido más noticias. Mientras tanto, no en Israel, pero bueno, en Madrid, que también a Israel le gusta muchísimo, Ayuso sigue negándolo todo: los protocolos, los recortes, la realidad. Sus altos cargos están imputados. No en una, sino en 2 causas judiciales distintas esta semana. O sea, que no es una mancha en el expediente, es una serie de Netflix con temporada doble. Una de ellas por pedir, como vimos aquí en la noticia de Público, una de ellas por impedir derivaciones hospitalarias y otra de ellas
por ocultar documentos. Leemos aquí las noticias de Público. Altos cargos de Ayuso son imputados en una segunda causa judicial por las residencias en las que Reyero declarará como testigo. El exconsejero de Políticas Sociales debe testificar el 3 de junio en un juzgado de Leganés, al igual que el presidente de Hospitales y el exasesor de la presidenta madrileña, Antonio Burgueño, además de los autores de los protocolos de la vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. También está investigado el entonces responsable de las ambulancias, que es Pablo Busca. Así que esto ya va más allá de que las familias o los familiares de la gente con COVID se ha vuelto loca y solo pone denuncias en los tribunales. No. Ahora estamos hablando de que se va a juzgar a esta gente por hechos concretos, impedir derivaciones hospitalarias y ocultar documentos, porque la Comunidad de Madrid ya no es una administración, es una franquicia del true crime. Ella, Ayuso, en vez de asumir algo, sigue en modo esto no va conmigo, como si no llevara la firma en los papeles. Y si esto es el capítulo principal, el spin-off que nos ha llegado esta semana es el del novio, que ahora sí, Alberto González Amador está procesado, ahora sí, procesado por defraudar 350.000 euros a Hacienda. Tenéis también la noticia, como decimos, en Público, sobre el charco judicial en el que se ha metido el novio de Ayuso tras contradecirle su abogado en el Supremo. Tanto Alberto González Amador como su letrado declararon también en calidad de testigos, estando obligados a decir la verdad, y fuentes jurídicas señalaron que ante el desmentido del abogado, el juez podría ordenar un careo entre ambos. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado básicamente esta semana con el novio de Ayuso? Por un lado, como decimos, lo van a juzgar por defraudar 350.000 euros y por falsificación documental. Por otro lado, ha tenido una semana mala porque también denunció él mismo a su abogado por mala praxis en el caso de la filtración del mail, en el caso del fiscal general García Ortiz, que a todos y a todas os sonará. Dice Alberto González Amador, esta es su versión de los hechos, que él no sabía que para llegar a un acuerdo el abogado tenía que reconocer los delitos. El abogado ha dicho que sí, que se lo explicó y que le dijo que para llegar a un acuerdo eso tenía que llegar al acuerdo de una multa, es decir, un acuerdo económico, y de reconocer los delitos. Es decir, alguien ha mentido en sede judicial. Y a mí, llamadme loca, pero mi opinión es que un abogado no va a actuar en contra de su cliente, no va a hacer las cosas a espaldas de su cliente. Os digo más, Alberto González Amador, después de denunciar a su abogado por mala praxis, sigue con el mismo bufete de abogados, lo que no tiene mucho sentido. Así que aparte de procesarlo por esos 350.000 euros, espérate tú que no le procesen también por mentir en sede judicial. Y ha sido una mala semana para Alberto González Amador porque también ha ocurrido esta noticia que veis aquí, que el Tribunal Supremo desestima la demanda del novio de Ayuso contra la vicepresidenta Montero por llamarle defraudador confeso. El alto tribunal ha concluido en una sentencia que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política que, guste o no, como realidad social, es frecuente en estos días. Hay otra cosa muy interesante que también ha dicho este alto tribunal, que básicamente ha dicho que no es un particular, por mucho que Isabel Díaz Ayuso, paisano, le llegó a llamar el otro día, no es un particular, sino que es una persona de la que interesan las noticias que salgan. Por lo tanto, esto de el derecho al honor, el derecho a la intimidad, no se cumple en el caso de Alberto González Amador, que recordemos ha denunciado a medio gobierno por llamarle defraudador confeso, y tiene pinta que, por lo que ha decidido el Tribunal Supremo, todas vayan a ir en la misma línea. Pero no pasa nada porque a solo le importaba, como decimos, hacer ruido. De momento, lo que sabemos, pierde las demandas que pone, el propio abogado le está contradiciendo y ya veremos cómo acaba eso. Y de momento, pues no pasa nada. Isabel Díaz Ayuso sigue diciendo que todo era un montaje. La gente sigue votando libertad en este caso para robar, para mentir y luego para echarle la culpa de todo a Pedro Sánchez. Pero bueno, por decir alguna noticia así buena en política esta semana, se ha aprobado, bueno, buena y mala, se ha aprobado una ayuda de 100 euros para gafas y lentillas destinada a los menores de 16 años, buena noticia, porque está muy bien, y aquí hemos defendido mucho que, por ejemplo, la óptica entre también, ¿no?, como sanidad pública, porque al final es un pastón. Ahora, es verdad que son ayudas para menores de 16 años sin distinguir por renta y sin distinguir por nada, que a no ser que lo que quieran es hacerlo universal y que empiecen con menores de 16 años y sigan con el resto de grupos de edad, me parece un poco feo. Los jóvenes, como decía, podrán acceder ya a esta prestación con independencia, como decimos, de las necesidades visuales que tengan y de la renta de sus familias, que esto ha causado un poco de indignación. Yo pienso que debería entrar por la sanidad pública.
Quiero decir, pienso que todo el tema de óptica, igual que la salud mental, igual que la dental, que hay muchísimo que mejorar, debería entrar por la pública. Y si entra por la pública, al final entra para todo el que acuda. Pero también creo que debería alargarse o ampliarse a todos los grupos de edad. Como decimos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la ayuda de 100 euros anuales para los menores de 16 que necesiten gafas o lentillas. El jefe del Ejecutivo lo dijo durante una visita al Consejo General de Colegios Oficiales Ópticos Optometristas, y esas ayudas empezarán a materializarse el próximo curso escolar y ascenderá a un presupuesto de 48 millones de euros. Así que esta es la noticia también positiva que hemos tenido esta semana desde el gobierno. Mientras tanto, en Bruselas, la Unión Europea ha vuelto a aplazar la votación para que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales. No sé, a lo mejor están esperando a ver si desaparecen solos. Pero aquí tenemos la noticia: una decena de países piden que se retire la votación del orden del día, y como el gobierno español, tal y como el gobierno español había pedido, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando y dialogando, porque recordemos que era uno de los compromisos que había firmado el gobierno con Junts, así que tienen que trabajar porque salga adelante. A mí no me deja de llamar la atención que Feijóo, ese que abrazaba tanto el galleguismo, que era el más gallego, que lo ponía en la sanidad como lengua oficial, de repente ahora, solo por joder a Pedro Sánchez y solo por joder al gobierno, ¿no? Es un poco como la Eurovisión, pues ahora que se joda el gallego y que se jodan los gallegos. En fin, no deja de ser increíble las contradicciones en las que entra este señor, en este caso, una más. Volvemos a Palestina con otro clásico, porque se suspende el reparto de ayuda auspiciada por Israel y por Estados Unidos, porque claro, se ve que, como vemos en las imágenes, no se puede repartir con una mano mientras bombardeas con la otra. Aquí vemos la noticia: el ejército israelí disparó contra un grupo de palestinos que intentaba recoger alimentos en un centro del reparto del sur de la franja. Hay al menos un muerto y cerca de 50 heridos. Como decimos, de momento querían que el reparto fuera privado y desde Estados Unidos, porque él tiene que estar metido siempre en los genocidios y en las conquistas de territorio. Ya sabéis que si no está Estados Unidos no sale todo fatal. Entonces tiene que estar ahí siempre metido. Y también hay lío político en el PSOE, porque el Confidencial ha sacado esta semana unos audios donde una supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, que había ocupado cargos menores en el Partido Socialista, había sido militante de base, de repente escuchamos en unos audios cómo intercede en una reunión con un abogado. Es decir, esto es una filtración entre abogado y cliente que desde luego es bastante rara. En esa reunión, como decimos, ella intenta convencer a un empresario que fue condenado por el caso Hidrocarburos, intenta convencerle de que le dé información sobre el jefe de delincuencia de la UCO, que es el que lleva casos como el de Coldo, el hermano de Sánchez, etcétera, información para hundirle, básicamente. Y él le dice que tiene varias cosas para matarlo. Hablan así en este tono mafioso. Esto, como decimos, ha despertado una crisis en el gobierno, una crisis en el PSOE, pero una crisis sobre todo con los socios, porque Sumar, Izquierda Unida han dicho ya que con esas declaraciones que ha hecho no vale. Podemos también le ha criticado mucho, ha dicho que no vale con decir que no se conocía de nada a esta señora, porque en los audios escuchamos a esta señora decir cómo puede hablar perfectamente con el fiscal y rebajarle la condena si colabora con ellos. Los socialistas, como decimos, están ahora realizando un análisis técnico para cuantificar el daño económicamente reputacional ocasionado por los diferentes titulares en medios de comunicación, y le ha abierto un expediente a la militante Leire Díez tras estas informaciones sobre maniobras en contra de la UCO. ¿Qué hace el PSOE? Niega todo, niega cualquier tipo de relación contractual con esta persona, niega cualquier tipo de relación laboral con Díez, y sale así del paso de un asunto que ha copado la actualidad política de esta semana. Ferraz, de momento, denomina a Díez como afiliada de base. A ese expediente esperamos, dicen, poder incorporar, si finalmente se publica, la totalidad de la grabación realizada ilegalmente en el despacho de un abogado y de la que hasta la fecha solo se conocen algunos cortes, así como el propio testimonio de la afiliada afectada, añaden en el cuartel general de los socialistas. Ella ha hablado con algún medio de comunicación, creo que ha sido con El País, y ha dicho que no tiene una relación contractual con el Partido Socialista actualmente. Lo que no sabemos es entonces cómo puede dialogar en nombre del gobierno y cómo puede interceder por el bien del gobierno, como ella vendía en esos audios. ¿Será una pequeña Nicolás? ¿Será una fantasma? ¿O será realidad? Pues seguramente al final, como casi todo, la verdad acaba saliendo a la luz. Para cerrar la semana con broche de oro, Feijóo, después de todo este lío con el PSOE,
¿Qué ha hecho? Convocar una manifestación. O sea, puede ser el PP más manifestante de la historia. Feijóo agita otra vez las calles y convoca una mani contra Sánchez el 8 de junio. O sea, de verdad, ver el discurso que se marcó Feijóo contra la corrupción, por la transparencia, diciendo que este gobierno es el más corrupto de la historia, como si no tuviera memoria Aznar, o sea, Rajoy, que es que esta misma semana también hemos conocido casos todavía del gobierno de Rajoy de delincuencia, o sea, es que es bastante tremendo que todavía estamos conociendo comisiones de investigación sobre la Gürtel o sobre el caso Kitchen o sobre la policía patriótica, por favor, tápense un poco. Eso sí, no admitió preguntas en la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque justo cuando convocó esta manifestación salió lo del novio de Ayuso. Y se ve que de esa corrupción no quería hablar, porque esa no le enfada tanto como la de Pedro Sánchez. Como decimos, otra manifestación que se viene con banderas de España preconstitucionales y anticonstitucionales seguramente también. Otros freaks que nos dejarán seguramente en vídeo esta manifestación. Como decimos, si no sabes controlar a tu partido ni tapar el escándalo de tu baronesa, pues ¿qué haces? Una manifestación en contra de otro. La realidad se le cae a pedazos, pero se agarra a la pancarta como si fuera la tabla del Titanic. También han pasado otras cosas, ha habido movida otra vez con Manu Tenorio. ¿Os acordáis? Manu Tenorio, ese artista que tampoco se metía en política, porque cuando se metió, madre mía, dice que prefiere levantarse a las 6 e ir al gimnasio antes que tomarse un antidepresivo. Y claro, pues hijo mío, pues es que le han llovido las críticas, porque es que esta gente, yo no sé en qué sociedad vive. Como decimos, hizo estas declaraciones en una entrevista, y cómo no se le habrá ocurrido, ¿verdad?, a esa gente que no se puede levantar de la cama a hacerse unos burpees a las 6 de la mañana, joder, por favor, pero a quien no se le ocurre, hazte unas dominadas, ya verás cómo te animas. En fin, ¿en qué estarían pensando todas esas personas con depresión y los profesionales de la salud mental que le recetaron antidepresivos cuando todo lo que tenían que hacer era un buen press banca? ¿Cómo no se le ocurrió a nadie que trabajaba hasta tarde o que se levanta muy temprano, a los que tienen hijos que llevar al colegio o cualquier tipo de responsabilidad, que podían ir al gimnasio a las 6 de la mañana? La irresponsabilidad y la falta de visión y de empatía en las palabras de Manu Tenorio son más que evidentes, aunque qué esperar de alguien que denuncia a sus inquilinos por no pagar el alquiler y resulta que Hacienda era el que le quitaba el dinero por las deudas que él tenía. Le respondían muy bien y le decían, es que los demás nos levantamos, pero para ir a currar, Manu. También decía por aquí Arabela, es que los que tomamos antidepresivos lo hacemos porque la verdad nos mola que flipas tener 1000 efectos secundarios y estar empastillados todo el puto día, por supuesto. Le decía también Sandra, tomar antidepresivos no es algo que se tome por gusto como el alcohol. Qué suerte la suya de poder decir que no se tomaría un antidepresivo. No todo el mundo puede decir lo mismo, para que luego digan, este mismo será el que defenderá la salud mental de Melody, ya lo veréis. Pero por acabar con buenas noticias también, tú estás harta del calor, tú tienes el chocho ya mojado, pero no te preocupes porque ¿sabes quién lo va a tener también del sudor? La pareja de Ayuso, porque el gobierno le ha negado el uso de un terreno público que le garantiza un acceso privado a la playa desde su chalet. Así que todos a remojarse en la ducha. Así me gusta. Si yo estoy jodida, que lo estén los demás. Nadie con acceso a la playa. Eva Cárdenas, recordemos, solicitó hace meses a la Dirección de la Costa y del Mar una concesión para seguir disfrutando hasta 2037 de un terreno público que linda con su chalet. Claro que lo consiguió misteriosamente hace unos años. Y Ecologistas en Acción presentó alegaciones para que la solicitud fuera rechazada porque es terreno público y porque es acceso directo a la costa. Y efectivamente ahora le niegan a la pareja de Feijóo el uso de ese terreno público. Y también, como una buena noticia para terminar este tremendo repaso de todo lo que tienes que enterarte hoy, las redes han enloquecido porque ha vuelto el héroe de la gorra, el azote de los ultras. Reaparece para retratar a Ayuso. Si os acordáis, fue este señor que le dio tremendo rapapolvo a este youtuber neoliberal. Y ha reaparecido, ¿dónde? Pues en Malas Lenguas, el mejor programa de la televisión actualmente. Le ha encontrado y le han preguntado por Isabel Díaz Ayuso. Y amigos, amigas, esta perla es la que nos ha dejado. Rompiendo España a velocidad de vértigo. Y claro que rompen España. Pero qué cara tienen, ¿cómo que no se está rompiendo? No se puede contestar nada. Pero sí lo que le puedo decir a todos los diputados, que la soberanía del pueblo español reside en el pueblo español. Y que ellos son meramente delegados de la soberanía del pueblo. Y esas descalificaciones, ese crucificar al adversario y los aplausos que le damos, creo que no es la línea. En España, desde luego, están perpetrando un golpe de Estado. Lo que hay que hacer es pararlo por todos los medios. ¿Un golpe de Estado por el gobierno? Oh.
A ver, vamos a pasar al siguiente, que este es más conocido. Sí. Alvise. Han convertido España en un estercolero de corruptos, de mafiosos, de violadores y de decapitaciones ¡Hala, diarias. hala! Han convertido a España en ¡Hala! una mezcla de África y de Venezuela. Eso no se puede escuchar. Porque está llamando a todos los españoles que no compartimos eso, nos está llamando cómplices. Claro. Ese señor está insultando a todo el mundo, no solo a los políticos. En fin, como decíamos, ojalá la semana que viene más señores con gorra y menos Albises y menos Ayuso. Muchísimas gracias, remolachers. Espero que tengáis un fin de semana maravilloso y un comienzo de semana también. Y nos vemos el viernes que viene aquí en Público. No os olvidéis de darnos like, dejarnos comentarios, por favor, y suscribiros a Público para que podamos seguir aquí y para que yo me ponga un ventilador de techo que veis, me está sudando ya. Mira, me está sudando ya el bigotillo y no ha sido de escuchar a Figaredo, ha sido el calor. Muchísimas gracias, os mando un besito muy fuerte y ánimo con el fin de semana. Chao chicos, chicas, adiós, gracias.